Bueno, ahora sí, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, a la universidad también por alojarnos. Mi tema, bueno, el tema del país más bien, no nada más es nuestro tema y no nada más es responsabilidad del CENAPRED realizarlo, es el Atlas Nacional de Riesgos. Este Atlas Nacional de Riesgos surge desde una necesidad de integrar y conformar toda la información acerca de peligros, de riesgos en el país, de sobre todo fenómenos naturales, pero también sin excluir los fenómenos químicos antropogénicos para la prevención, para la mitigación y para la gestión de los desastres. Este Atlas Nacional de Riesgos fue una instrucción presidencial, no sé si lo sepan. La realización ya tiene unos años avanzado. Sin embargo, a partir del año pasado se forma o se da la instrucción presidencial de que se tiene que conformar el Atlas Nacional de Riesgos, precisamente contemplando que muchas dependencias contamos con información de peligros, de vulnerabilidad o de caracterización del sistema expuesto, sin embargo están regadas, ¿no? Entonces, la idea es consolidar y hablar un mismo lenguaje en la cuestión de peligros naturales, en la cuestión de escenarios de riesgos y conformar un solo sistema para todos. Básicamente es siguiendo la filosofía de que toda información es importante si está conectada. Todas las dependencias tienen información muy valiosa en sus instituciones, las universidades generan información de gran valor, sin embargo es importante conjugarla, concentrarla y hacer escenarios y esfuerzos en conjunto. A lo largo de estos días he estado escuchando a mis colegas de todos los esfuerzos que están haciendo, los proyectos encaminados a la prevención, a la reducción del riesgo. Sin embargo, es necesario que juntemos esfuerzos en vez de seguir haciendo duplicidad de sistemas, duplicidad de monitoreo, sino que realmente ocupemos y saquemos el mayor valor a estos proyectos. El conocimiento del territorio mediante la utilización de datos espaciales inteligentes es fundamental para la gestión del territorio y para la gestión de riesgos. Y esto va encaminado, el Atlas Nacional va encaminado y va en el marco de la acción de Hyogo, que considera el riesgo de desastre, es considerar el riesgo de desastre en las políticas públicas, en los planes y programas de desarrollo sostenible para la prevención, mitigación y su reducción. También va en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, que dice que tenemos que incluir en una política estratégica eficaz para la prevención de desastres. Bueno, así puedo mencionar muchísimas, pero también les comento que en el programa sectorial de gobernación se incluye en la parte de que el SINAPROG se dedica a la salvaguarda de la población, sus bienes ante los fenómenos perturbadores, que eso siempre ha existido. Sin embargo, se resalta que la información obtenida del espacio es crítica en todas las fases en la gestión del riesgo, desde los sistemas de alerta, la atención de la emergencia, así como de la mitigación y la prevención de los desastres. Y no sé si alguien de aquí sepa o haya escuchado hablar de la gestión integral del riesgo, es así como muchos términos que ahora están de moda, se están poniendo de moda. Sin embargo, la gestión integral del riesgo es algo con lo que hemos convivido todo el tiempo. Entonces, no sé si pueden levantar la mano con los que han escuchado esta terminología, la gestión integral del riesgo, ¿les suena? Son realmente poquitos, ¿no? En un ambiente que si lo consideramos en estos 2 días, hemos sido redundantes en el tema de la prevención de desastres, de la reducción de riesgos, el conocimiento de lo que abarca la gestión, todas estas etapas, no llega a la población, no llega a la conciencia de todos los tomadores de decisiones. Entonces es importante primero difundir y concientizar sobre la gestión integral del riesgo e incluirlo en los planes y programas para que finalmente aterricen en políticas públicas para su reducción.
La gestión integral del riesgo, básicamente, una de sus etapas es la identificación de riesgos, comenzando obviamente con la identificación de peligros, que es en donde nos enfocamos mucho en la parte académica, en esta identificación. Sin embargo, no nada más se queda aquí, en esta etapa estamos muy avanzados. En la prevención y mitigación del riesgo es en donde necesitamos fortalecer mucho más. En la parte de alertamiento, preparación y atención de emergencias, sobre todo el SINAPROC es muy considerado por la atención de emergencias. Sin embargo, se trata de darle un nuevo enfoque de prevención. El Centro Nacional de Prevención de Desastres, como su nombre lo indica, también trata de retomar esa parte fundamental de prevención más que de atención. Entonces, en este sentido, en esta etapa necesitamos reforzar bastante para contar con sistemas de alerta temprana más cercanos a la población, que es a lo que tratamos de aterrizar esta gestión del riesgo. Y en la parte de recuperación y reconstrucción es muy importante la gestión integral del riesgo y la toma de conocimiento, en la retroalimentación de todas las vivencias y todo el impacto que ha tenido los desastres en México y bueno, en el mundo también, para no seguir construyendo riesgos. Por ejemplo, ahora en Acapulco se trata de que todas aquellas viviendas, de todas aquellas zonas que sufrieron impacto y que se sabe de antemano que son zonas de peligro, de alto peligro, por inundaciones, por deslaves, no se vuelve a construir ahí y que se enmarque obviamente en una política pública, en las leyes, como la Ley General de Protección Civil, como la Ley de Asentamientos Humanos, en los planes y programas para restringir el uso de suelo cuando es inminente el peligro. La otra etapa es exactamente esta, la incorporación de la experiencia en toda la gestión integral del riesgo. Y bueno, ¿cómo lo aterrizamos un poco en el manejo de información geoespacial? Esto ya lo hemos venido trabajando durante muchos años y que es básicamente la alimentación de información geoespacial, ya sea básica, fundamental, en percepción remota, para darle un procesamiento y un valor agregado a toda esta información, ya sea de vulnerabilidad, de peligro, para generar escenarios finalmente de riesgo. Y todo esto va encaminado a dos sistemas muy importantes que son parte de estas instrucciones presidenciales, que una es el Atlas Nacional de Riesgos y la otra es el Sistema Nacional de Alertas. Los dos son responsabilidad, los tiene que encabezar el SENAPRED, sin embargo es un conjunto de esfuerzos de todas las dependencias, y no nada más de las dependencias de la Administración Pública Federal, sino universidades, centros de investigación, municipios, estados y la población civil. La sociedad civil tiene muchísimo peso, su formación es muy importante, pero también su conciencia de que tiene y vive con un peligro o tiene la responsabilidad de su bienestar, es muy importante llegar hasta ese nivel. Los elementos para los sistemas de información de riesgo, tenemos que contemplar todo sistema de información sobre riesgo y enfocarnos mucho al Atlas. Tiene que tener una infraestructura de datos sobre riesgo, esto es, lo contemplamos en el SENAPRED. El sistema de información sobre riesgo, que son basadas en herramientas tecnológicas y en desarrollos para este sistema de información. La información geoespacial útil para las acciones encaminadas a la reducción del riesgo. La información, ¿a qué me refiero con información útil? Toda la información y todos los datos son útiles, sin embargo, hay que darles todavía un valor más al momento de compartirlos, porque si lo estamos proyectando hacia la reducción del riesgo, hacia la mejor gestión del territorio, necesitamos que estos datos también contemplen características que nos ayuden a evaluar qué tan vulnerable es la población, qué tan expuesta está la población a o la infraestructura a cierto peligro, a cierto fenómeno. Por ejemplo, los datos censales,
son de mucha importancia y de mucha utilidad para nosotros. Sin embargo, los datos censales del 2000 evaluaban todavía lo que eran los materiales de construcción. Estos materiales de construcción que venían en el censo, en los datos del censo, nos ayudaban mucho a determinar la vulnerabilidad de las viviendas ante sismos, ante viento. Y esta información es muy importante porque nos ayuda a llegar a mucho detalle sin tener que hacer un gasto de recursos humanos y físicos en trabajo en campo. Entonces, yo sí los exhorto a que si compartimos información con otras dependencias, busquemos la manera en brindarle los datos de tal manera que sean de utilidad y sean lo más claros y accesibles posible para su uso y su aprovechamiento. Las tecnologías que utilizamos para enmarcar y alojar el sistema de la transnacional de riesgos es un sistema vía web. Hemos probado y hemos pasado por varias etapas. En este sistema contamos con información sobre peligro, infraestructura, población, vivienda, entre otros sistemas expuestos. Han participado muchas dependencias con nosotros para su integración. También tenemos información de peligros, de diversos fenómenos y de químicos tecnológicos. Asimismo, se alojan herramientas para elaborar escenarios dentro del sistema y escenarios hechos por universidades y centros de investigación en comités científicos junto con nosotros. Tenemos también información de eventos de desastres recientes, un histórico breve, indicadores socioeconómicos y de género, así como diferentes herramientas para el monitoreo, para el análisis de la información, así como algunas ligas y conexiones a servicios web que generan otras instituciones que utilizamos nosotros para que se vean reflejadas en el Atlas Nacional. Lo que buscamos nosotros es, en vez de dispersar los esfuerzos, en vez de dispersar las fuentes de información, concentrarlas en un mismo sistema y que de ahí, en vez de que se haga un sistema muy pesado, que pueda ir a hacer consultas a todas estas dependencias que están generando datos para que sean utilizadas y servidas en el Atlas Nacional de Riesgos y asimismo en el Sistema Nacional de Alertas. También tenemos la información de los atlas estatales. Pues como se imaginarán, estos atlas estatales, y como bien lo saben, es elaborado por cada estado y este estado a su vez subcontrata quién va a desarrollar su atlas. Sin embargo, a pesar de que existen metodologías para su elaboración, pues somos humanos y realmente cada quien interpreta así como las leyes. Cada quien interpreta las metodologías de alguna manera. Entonces, al momento de elaborar los atlas salen de todo tipo de formatos, salen de todo tipo de niveles de elaboración, desde el muy básico hasta una modelación con funciones de vulnerabilidad, por ejemplo. Entonces, integrar todo esto no fue una tarea sencilla. Fueron años de estar trabajando sobre los datos que se tenían de los atlas estatales. Para su integración finalmente hicimos un modelo de datos en donde se clasifica la información en peligro, vulnerabilidad, riesgo, eventos históricos, escenarios, etcétera. Toda esta información se puede encontrar en la plataforma del Atlas Nacional de Riesgos. Me parece que la liga está hasta el final. La información se encuentra clasificada básicamente conforme a los peligros en la Ley General de Protección Civil. Sin embargo, se encuentra más información acerca de sistemas expuestos, de sistema regulador, por ejemplo. Y este atlas, esta es la plataforma, se ve un poquito lejano, pero básicamente es esta la plataforma en donde se encuentran varias herramientas que podemos utilizar para el conocimiento del terreno, para hacer proyecciones, para hacer modelaciones, para hacer perfil de terreno, elaboración de cuencas, que nos indiquen este sistema el flujo a partir de un punto, nos indique el flujo de escurrimiento, hacer escenarios como este que es bajo una zona determinada, analizar y extraer toda la información acerca de la infraestructura, población, vivienda que se encuentra habitada en esa zona.
También tenemos, bueno, aquí están los atlas estatales. La idea, y sí quiero recalcar aquí un poco, es que en los atlas estatales es necesario actualizar la información, bueno, toda la información se necesita actualizar, sin embargo, los atlas estatales necesitamos hacer hincapié a que se necesita actualizar, porque el Estado cambia muy rápidamente y quién mejor que el Estado, que tiene más de cerca los cambios o la dinámica, puede actualizar su información con mucho mayor facilidad. Esto es muy complejo también a nivel municipal, sin embargo es mucho más complejo que lo hagamos como Senapred o como una institución federal, a que los mismos estados incidan y de alguna manera forcen a que se actualice. No sé si ya lo sepan, pero un estado no puede acceder a fondos del FOPREDEN, del Fondo de Prevención de Desastres, si no cuenta con su atlas de riesgos. Entonces esto es muy importante. ¿Y por qué se hizo esa regla? Pues porque se necesita contrarrestar el que se está invirtiendo en la atención de desastres más que en la prevención. Ahorita todavía tenemos 7 pesos gastados en mitigación, en reconstrucción y 1 peso todavía en prevención. Entonces es mucha la diferencia, necesitamos equiparar más o menos y hacer balance en este costo. El sistema, bueno, la transnacional de riesgos también cuenta con esta parte de monitoreo, que son conexiones a servicios web. Nos conectamos con el Servicio Sismológico Nacional, con el Servicio Meteorológico Nacional, con CONAVIO, con los puntos de calor, con el Pacific Disaster Center, con varias dependencias que están generando datos continuamente. Entonces la idea es no, como alguien lo mencionó en el día de hoy, no es ir a buscar la información a cada dependencia y que se actualice cada vez que haga una revisita, sino que toda la información que se está actualizando se esté visualizando inmediatamente. Esa es la idea, que no nos dejen morir solos, sino que realmente todas las dependencias hagamos una sinergia. Y bueno, les platico, no es mi tema necesariamente, pero les platico un poco cómo está conformado el Sistema Nacional de Alertas. Para este Sistema Nacional de Alertas están pensándose hacer protocolos de acción antes, durante, obviamente, de un evento, protocolos de acción, ¿qué le toca hacer a cada quien? La tecnología pues es un sustento muy importante que va a alojar precisamente toda esta infraestructura de datos y este sistema y todas estas bases de datos, y la instrumentación para estar monitoreando todos los fenómenos. En la instrumentación tenemos un avance importante en México, sin embargo todavía falta un poco más, ¿no? Se tienen pensados varios temas y varios fenómenos para el Sistema Nacional de Alertas. Uno es los sismos, tsunamis, incendios forestales, frentes fríos, ciclones tropicales, sanitarios y epidemiológicos, en donde participan muchas instituciones y creo que me falta todavía más. Y a lo que queremos llegar es básicamente a tener escenarios como este tipo, en donde en colaboración con comités científicos, técnicos, le va a ayudar a una población a ser más resiliente ante un evento y a recuperarse más rápido. Es ese conocimiento y esa responsabilidad a que esté expuesto y sepa que esté expuesto y qué hacer desde antes, durante y después de un desastre. Este es otro ejemplo, utilizando información LIDAR de una modelación en Wixla, pero bueno, que nos indica sobre todo, es una zona y desde el espacio se ve muy bien, pues que es una zona inundable donde el agua va a recuperar su cauce, va a recuperar su área de influencia y donde definitivamente tenemos que hacer políticas públicas para que en estas zonas no haya asentamientos humanos. Estos son algunos también de los escenarios que hemos generado, que se generan en el Atlas Nacional de Riesgos. Esto quizá les suene un poco fresco o no fue casualidad. Es un escenario del tsunami un probable escenario de tsunami de Acapulco. Este es un escenario de un sismo de 8.2, ¿no? No es coincidencia.
bueno, más bien sí es coincidencia, pero es un escenario posible, ya lo vimos en Chile, y si no contemplamos que esto es posible, que no nada más depende de una sola instancia, sino que depende de muchas dependencias para que se reduzca el posible daño que se genere aquí ante un impacto, los sistemas de alertamiento, por ejemplo, también, que se refuercen, vamos a tener un desastre pues mayor. Estas son zonas de inundación por el río de los Remedios y así podemos generar muchos escenarios, sin embargo, falta aterrizarlos todavía en la generación de planes y programas para la mitigación y para todo, sobre todo la gestión planificada del territorio. En la parte de planeación urbana lo que tratamos de incidir es incorporar la parte de gestión del riesgo que se tome en cuenta antes de hacer un plan urbano, ¿no? Igual el ordenamiento territorial. Y ya nada más para concluir, tenemos algunas áreas de oportunidad en donde queremos que exhortarlos y también pensamos que es una capacidad, una oportunidad de fortalecernos como dependencias y como grupos de investigación, que es en la utilización de bases de datos distribuidas, más que en estar compartiendo información de manera física, la adopción de estándares en la Administración Pública Federal igualmente para una mejor comunicación entre sistemas, la publicación de información y de datos abiertos, que esta parte es un poco sensible, sin embargo, sí pensamos que es una vía en donde podemos como país empezar a tener mejores datos y una mejor infraestructura de datos. El fortalecimiento de capacidades creemos que es algo fundamental para el procesamiento de datos geoespaciales. Las alianzas público-privadas es un mercado que podemos explorar, es algo que no se ha tratado mucho en México, sin embargo es algo donde tenemos mucha potencialidad, en vez de gastar recursos por ambos lados, conjuntar recursos, afianzar capacidades, fortaleciéndolas y distribuyendo pues todos estos beneficios. El acceso a la información que sea en caso de emergencia, sin embargo también que sea previo a un evento, ¿no? Que las dependencias generen información y que esté accesible en grupos interinstitucionales antes y durante un evento de emergencia. La generación de información útil para la reducción del riesgo, ¿no? Tanto como para la modelación, para hacer indicadores, para el análisis con mayor certidumbre y evaluar mejor la vulnerabilidad a mayor escala. Y bueno, ya nada más, ahora sí para terminar, todo esto va con una visión de la creación de vínculos entre centros y desarrollando las capacidades entre las diferentes instituciones generadoras de información, la integración de información y su análisis mediante los sistemas espaciales constituyen una parte sustantiva para la identificación del riesgo. También la construcción de políticas públicas en el marco de la gestión integral del riesgo debe consolidar el uso y el análisis de la información para la toma de decisiones con un enfoque preventivo y de reducción de riesgos. Y obviamente pues también generando a mayor información, a mayor detalle, sobre todo para la toma de decisiones. No es igual tomar una decisión con una escala de información de un peligro a nivel regional, a nivel estatal, que si tenemos ya delimitado en un municipio qué zonas de mayor peligro. Entonces esa es nuestra visión, a eso vamos encaminados y sobre todo a fortalecer esfuerzos y capacidades. Gracias. Sí,